Muy buenos días. Quiero dar un saludo a las estimadas personalidades que acompañan en la mesa principal, el honorable doctor William Soto, de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, al señor Francisco Javier Guerra, asesor también de la Embajada Mundial, al señor rector de la Universidad de El Salvador, el ingeniero Mario Roberto Nieto Lobo, y demás autoridades de la Universidad de El Salvador que se encuentran presentes, al señor Procurador Séptimo del Tribunal Superior de Colombia, el doctor Camilo Montoya Reyes, a los distinguidos y distinguidas representantes de diversas instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales presentes, integrantes de la comunidad universitaria, amigos y amigas de la prensa. Es un privilegio dar algunas palabras después de esa ponencia magistral del doctor Soto, que bien nos ilustraba ya sobre la naturaleza de la dignidad humana, pero sobre todo dimensionando la naturaleza de la dignidad de todo ser humano frente al ejercicio abusivo del poder. Y es que en efecto la dignidad humana debemos también verla como un límite al ejercicio de ese poder que lamentablemente en la historia de la humanidad se ha convertido en un poder que ha ejercido el terrorismo para la destrucción, y no necesariamente en un constructor y en un defensor de esa dignidad que es la labor fundamental de todo Estado. Sin ser un especialista en el tema de la ética, me permito abocarme a un conocido autor que es John Rawls y su teoría de la justicia, que nos motiva a reflexionar sobre ese momento que podemos llamar originario en las sociedades, en las cuales se produce una especie de contrato o acuerdo que debe estar fundamentado en la construcción de valores morales, en la promoción de valores éticos que permite la convivencia social. Y de tal manera es este acuerdo original que, según Rawls, puede partir de un momento de un velo de ignorancia entre unos y otros que nos permite una condición originaria de imparcialidad, y que a partir de ahí genera el acuerdo sobre normas fundamentales que permitirán la convivencia social. La construcción de la convivencia social desde ciertas normas primarias, desde ciertos acuerdos sobre la coexistencia social. De esta manera, este acuerdo con basamento ético nos ilustra que es la realidad social la que debe ser el escenario de la construcción de la libertad desde ese enfoque de respeto y garantía a la dignidad humana que ya el profesor Soto bien nos describía en detalle desde su altura académica. Y es precisamente ese traumático evento histórico del Holocausto durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial el que marca profundamente a la humanidad en un esfuerzo, dijéramos, muy notable del siglo XX por elevar la categoría de la dignidad humana a ser un componente esencial de ese acuerdo ético que debe fundar toda organización social. La construcción de toda organización y toda realidad social como escenario para la realización de las libertades humanas. La crueldad sin límites que el Holocausto generó y evidenció llevó a la humanidad a ese esfuerzo de la segunda mitad del siglo XX que permitió la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración
universal de derechos humanos y todo el desarrollo posterior del derecho internacional de los derechos humanos. La aprobación y la creación del derecho internacional humanitario ya para el año 49 y la generación de la Convención contra el Genocidio del mismo año 48 y que entraría prontamente en vigencia en la comunidad internacional, y la gestación de otros importantes tratados que hoy integran la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad del Genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y el desarrollo también de otros sistemas regionales de protección a los derechos humanos, como el sistema interamericano, el sistema europeo, el africano, etc. Este nacimiento de toda esta eclosión de instrumentos internacionales también tendría su reflejo en la constitucionalización de los derechos humanos que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX y que nos incluyó a los países latinoamericanos en ese proceso, ¿no? Nuestras constituciones son constituciones fundadas en ese enfoque desde hace varias décadas. La Constitución del Salvador, por ejemplo, declara en su artículo 1 que es la dignidad humana el origen y fin de la actividad del Estado, y el catálogo de los derechos fundamentales es el escenario a partir del cual el Estado debe organizarse. Los acuerdos, los pactos sociales que nos permiten construir las sociedades suelen expresarse en instituciones específicas como las constituciones políticas, los marcos jurídicos, la adopción de los ordenamientos internacionales. A estas alturas, el respeto y garantía de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, podemos entenderlo como uno de los componentes esenciales de ese acuerdo ético para el funcionamiento de la sociedad. Lamentablemente, toda esta construcción histórica que la humanidad va realizando en favor de la consagración de los derechos humanos es una construcción que ha tenido contrapartidas que la niegan en la realidad. Si bien la lucha por los derechos humanos es una importante lucha que lleva ya varias décadas desde la comunidad internacional y en los escenarios de los diferentes países, la realidad histórica nos ha ido marcando que trágicamente la humanidad ha ido repitiendo esta historia. Desde el momento mismo que partimos, me parece importante, el Holocausto tiene lugar en un momento donde, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el cual también se producen, en ese momento y con posterioridad, otros gravísimos crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad. Ya se hablaba del genocidio en la Unión Soviética durante el régimen de Stalin. Creo yo que es importante recordar también a las víctimas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que devastaron al pueblo japonés en el mismo escenario de la Segunda Guerra Mundial. Y post-Segunda Guerra y en medio de la construcción de toda esta eclosión del derecho internacional de los derechos humanos, seguimos sufriendo esos escenarios, como Vietnam, como Corea, como Camboya, ya se decía, las cruentas dictaduras militares del Cono Sur en América y los conflictos armados en Centroamérica, caracterizados por políticas contrainsurgentes que se plantearon las prácticas genocidas y los ataques a la población civil como estrategias que consideraron legítimas. El genocidio en Ruanda ha sido también mencionado. En la medida que hemos reconocido el respeto y garantía de los derechos humanos y la dignidad humana como base para cualquier construcción o convivencia social desde la perspectiva imperativa de la ética, que nos lleva a promover valores que defienden esa dignidad,
La defensa de los derechos humanos debe estar frente y por sobre cualquier poder que pretenda seguir cometiendo este tipo de abusos, independientemente de los gobiernos, las ideologías, las tendencias, los regímenes políticos y económicos. Es inevitable de que desde esta perspectiva igualmente nos solidaricemos con todos aquellos pueblos cuyas poblaciones civiles son víctimas también de ataques, a pesar de no necesariamente ser poblaciones que constituyan ejércitos o enemigos armados. En El Salvador vivimos esa historia de manera también muy cruenta. Si bien tuvimos un escenario de conflicto armado con el surgimiento de grupos guerrilleros que buscaban la toma del poder por la vía de las armas, los gobernantes de aquel momento se trazaron el objetivo no solo de combatir a su enemigo armado, sino de atacar deliberadamente a la población civil, bajo una lógica de estrategia de contrainsurgencia que buscaba eliminar la base social de los insurgentes. Y de esta manera existió una política sistemática de matanzas de civiles, de desaparición forzada de miles de personas, la práctica generalizada de la tortura por los cuerpos policiales y militares, y la generalización de las ejecuciones extrajudiciales. Ni siquiera bastó el uso de la policía y el ejército para llevar adelante esta política, sino que se creó desde la década de los 70 toda una estructura clandestina de represión de corte paramilitar, que aquí conocimos como los escuadrones de la muerte, que a nivel nacional generaron una política de terrorismo de Estado. Por eso es inevitable que nos solidaricemos con las víctimas en todo el mundo, con las víctimas del Holocausto, las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, las víctimas de Stalin, las víctimas de las dictaduras militares de nuestros conflictos, las víctimas de África. Ahora las víctimas en Irak, en Afganistán, en la Franja de Gaza, deben motivarnos a nuestra solidaridad. Debemos, frente a todos estos escenarios, recordar el imperativo de la defensa de la dignidad humana como un imperativo ético de corte universal y de obligatorio cumplimiento. Por eso yo quiero reconocer tan positivamente el esfuerzo de este foro, que a partir de la experiencia trágica del Holocausto nos lleva ese mensaje de que la educación es una herramienta fundamental. No olvidar, recordar permanentemente, devolver a las víctimas simbólicamente su dignidad, ¿no? Seres humanos que fueron exterminados, eliminados, y su dignidad atropellada absolutamente a partir del uso abusivo del poder y del terrorismo y el ejercicio del terrorismo de Estado. Las víctimas de todo el mundo, de todos los países, también las víctimas centroamericanas. Experiencias históricas que exigen un esfuerzo enorme a partir de los procesos de educación, de promoción, de formación, de sensibilización. La educación se erige como una de las grandes medidas de prevención ante estos escenarios. Los represores, quienes han ejercido el terrorismo de Estado, ya se hayan sido victoriosos o derrotados en los conflictos armados, tratan de imponer siempre la negación de la historia, la tergiversación de la historia, y suelen ser capaces de construir una versión de la historia desde la óptica de los victimarios. Por eso es tan fuerte y tan trascendental esa frase del padre Ignacio Yacuría, el mártir jesuita del Salvador, uno de los mártires jesuitas del Salvador, que hablaba de que el esfuerzo desde la academia, desde las organizaciones de derechos humanos, debe ser un esfuerzo de reconstruir la historia, pero desde las víctimas, desde la verdad de las víctimas. Es un esfuerzo por rescatar la verdad, por exigir la reparación de las víctimas, y un esfuerzo también por demandar y construir la justicia.
en la recuperación de la verdad, en la lucha por la reparación, en la demanda de justicia, también es trascendental el ejercicio de la educación, de la promoción, de la sensibilización. En la experiencia salvadoreña, el tema del genocidio ha estado presente también. Nosotros también, en la primera parte del siglo XX, sufrimos un genocidio, el genocidio de 1932, que llevó al exterminio de miles de humildes salvadoreños y salvadoreñas, fundamentalmente integrantes de pueblos originarios y de población campesina. Este genocidio de 1932, impulsado por el dictador Maximiliano Martínez, recién fue objeto de estudios por la academia, que comprobó la verdad sobre la perpetración de esta tragedia hasta los años 70, y que han estimado un exterminio entre 10.000 y 30.000 personas. Pero la historia de El Salvador no se limita al genocidio del 32, antes y después, en la propia crisis del gobierno de la Federación Centroamericana, con posterioridad a la definición de los estados de Centroamérica, marcando un hito nefasto, 1932, pero luego tenemos toda una cadena de políticas represivas, de persecución a los opositores, hasta desencadenar en el escenario de nuestro conflicto armado interno de las décadas de los 70s y los 80s, donde las políticas de terrorismo de Estado se generalizaron y se institucionalizaron. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya en el año 2004 emitió un informe en relación a los graves crímenes ocurridos en El Salvador contra población civil en el conflicto armado, y traía a cuenta una importante reflexión sobre el genocidio en El Salvador. Y coincidentemente, en aquel momento había cobrado fuerza la aplicación del principio de justicia universal, y fundamentalmente a través de la acción de la Audiencia Nacional en España se había concretado los procesos de juzgamiento a criminales de lesa humanidad de países del Cono Sur, particularmente de las juntas militares en Chile y Argentina. Y la reflexión generada en esa jurisprudencia, que era la jurisprudencia en ese momento del juez Garzón de la Audiencia Nacional, era una interesante reflexión sobre el genocidio. Y traía a cuenta el juez Garzón en su sentencia sobre las juntas militares chilenas y argentinas, que durante la definición de la Convención Internacional contra el Genocidio, que estableció la figura delictiva internacional como el exterminio total y parcial de un grupo nacional, étnico, religioso, como una discusión en la cual las grandes potencias de ese momento que definieron la convención impusieron sus intereses para que el exterminio total o parcial de los grupos no incluyera como una de sus causales la persecución política, es decir, el exterminio de un grupo victimizado, pero por otro grupo que es parte de la misma nación y que controla una estructura de poder militar y policial que le permite el exterminio. Los mismos hechos, matanzas, desapariciones forzadas, ejecuciones extralegales, torturas, violaciones en masa, traslado de niños de un grupo a otro grupo. Esto ocurrió en nuestros países y ocurrió en El Salvador. No fue de un grupo nacional distinto que vino a realizar el exterminio, no fue otro grupo étnico ni otro grupo religioso. Fue el mismo grupo nacional por razones políticas. Cuando uno estudia la masacre del Mozote y otras masacres y se da cuenta que la planificación era muy cuidadosa y definían el cuadro donde operaría la tierra arrasada. Las personas que estaban a metros de ese límite se salvaban, los que estaban dentro eran exterminados, incluyendo niñas, niños, mujeres, adultos mayores. La fosa 1 del Mozote es un paradigma de este horror.
una muestra que también en El Salvador la crueldad humana no tuvo límites. Esa fosa 1 reveló 136 esqueletos de niños cuyo promedio de edad era de 6 años. Fueron fusilados por 24 tiradores y después se quemó a los niños sobrevivientes con una bomba incendiaria. Este tipo de prácticas tuvo lugar durante 4 años en un escenario de matanzas sistemáticas en diferentes lugares contra población civil. En ese informe, la Procuraduría de los Derechos Humanos llega a considerar que sí, en El Salvador la represión política de los años 70 y 80 llegó a constituir un escenario de genocidio y que por lo tanto somos un país que en 50 años tuvo 2 escenarios de genocidio. Eso puede explicar mucho de los problemas que ahora tenemos. La ruptura del tejido social, la ausencia de construcción de consensos importantes, ¿no? La debilidad de un movimiento social que fue exterminado y víctima de estas prácticas genocidas, la dispersión que generó, que derivó en una migración masiva, en una práctica de migración masiva, entre otros factores. Es importante recordar, solidarizarnos con el pueblo judío, con el holocausto, con las víctimas del holocausto de la Segunda Guerra, con las víctimas de Hiroshima, de Nagasaki, de Vietnam, del apartheid, de la Unión Soviética, de los conflictos actuales. Pero también es necesario ver esta historia dolorosa del Salvador y darnos cuenta que aún tenemos posibilidades de construir fuertes procesos de prevención para que hechos semejantes no se repitan. El nunca más debe construirse y para eso necesitamos de nuevo beber de las aguas de ese paradigma que nos dejó nuestro suceso político más importante en la época actual del Salvador, que son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en ningún momento contienen amnistías, ni hablan de consagración de la impunidad, ni hablan de olvido. Pueden leer todos los textos, no hay ninguna línea que contenga esto. Los acuerdos de paz hablan con un encuentro con la verdad histórica, una comisión de la verdad. Chapultepec consagra el principio de superación de la impunidad. Juicios ejemplarizantes a responsables de graves violaciones a los derechos humanos de ambos bandos. Los acuerdos de paz y la Comisión de la Verdad hablan de una reforma profunda del sistema de justicia en orden a superar la impunidad que no se llevó adelante, que no se aplicó por intereses de poder. Ahora sufrimos en el escenario de la violencia delincuencial las consecuencias de un sistema judicial débil que no fuimos capaces de transformar en el proceso de paz, pese al mandato que nos dejaron los acuerdos. Los acuerdos de paz previeron reparación a las víctimas también. Es recién hasta hace pocos años que autoridades gubernamentales en El Salvador están realizando algunas acciones de reparación simbólica. Pedidos de perdón, programas de alivio social, un registro de víctimas. Aún es muy poco. Las víctimas y la academia han sabido conquistar y recuperar la verdad. La propia Universidad de El Salvador, que tiene sangre derramada, estudiantes, autoridades, docentes, el propio rector de la universidad en algún momento fue asesinado, era el doctor Félix Ulloa. Han ayudado a reconstruir esta verdad histórica, pero debemos avanzar en los procesos de reparación y en los procesos de justicia. En la reforma que debe ser impostergable del sistema judicial, como los acuerdos de paz lo marcaron, con los ajustes que sean necesarios. Todas estas serán medidas de prevención y la educación tiene un rol que jugar para que estos procesos de reconstrucción puedan afirmarse en nuestra sociedad. Permito finalizar felicitando nuevamente el esfuerzo, la solidaridad con las víctimas de todo el mundo de las diferentes épocas y les invito a que sigamos juntos en esta construcción de la verdad histórica y en esta defensa de la dignidad frente a los poderosos de cualquier lugar del mundo que pretendan abusar del poder, atropellando la dignidad. Gracias.